Según la revista Forbes, el 11% de los multimillonarios del mundo son judíos o de origen judío. Gracias a la forma en que administran y hacen crecer su dinero y a su estilo de vida, han logrado sobresalir a nivel mundial como una potencia en muchas áreas, con altos índices de desarrollo y prosperidad financiera. Entonces, ¿no crees que vale la pena aprender sus principios y ponerlos en práctica en tu día a día para mejorar tus finanzas? Hábito 1. Ahorra. Para los judíos, lo espiritual está unido con lo financiero. Su religión y su diario vivir van de la mano. Esta comunidad ha tenido muchos éxitos en diferentes áreas de la sociedad. Empresas como Facebook, Oracle, Google, Dunkin' Donuts, Ralph Lauren, Starbucks Coffee, Warner Bros., Hasbro y muchas más han sido fundadas por judíos. La fórmula correcta para poder ahorrar para los judíos es vivir por debajo de sus posibilidades, limitando sus gastos de alimentación, vestimenta y entretenimiento. De esta forma, empiezan a ahorrar planeando invertir sus ahorros en el mediano y largo plazo. Para los judíos, el ahorro es una pieza fundamental en la construcción de sus riquezas. Ahorrar les permite planear su futuro y vivir la vida de sus sueños en el largo plazo gracias al sacrificio y la austeridad en el corto plazo. Un judío jamás compra cosas innecesarias, pues su principio es coleccionar activos que les generen ingresos antes que cualquier otra cosa. Hábitos de ahorro judíos. Tu trabajo es un medio y no el fin. Lo primero que hacen es buscar un trabajo donde puedan ganar dinero para poder ahorrar un porcentaje de este, teniendo claro que el ganar y ganar más dinero no generará el ahorro. Solo ayudará a que, una vez ganado el dinero, se proceda a conservar una parte para más adelante invertirlo en un negocio propio. El trabajo no es la recompensa, es el medio por el cual se puede obtener dinero para ser repartido en necesidades y gastos. Que tus ingresos para el ahorro sean honestos. De nada sirve ganar grandes sumas si se hace de forma ilegal o deshonesta. Las cuentas siempre deben ser limpias, sin temor a nada. No te prohíbas los gustos, solo ponles un límite. Si deseas comprar un objeto nuevo, adelante. Pero no te acostumbres a hacerlo cada semana o a comprar el más costoso que encuentres. En la moderación está la clave. Dona. El alma generosa será rica, y quien riegue será regado también. Hábito 2. Invierte. Después de conseguir la meta que se han propuesto al ahorrar, los judíos empiezan a invertir su dinero de forma adecuada en activos o negocios que les generen flujo de efectivo constante en el mediano y largo plazo. Los judíos ven en el mundo solo abundancia. Creen firmemente que todos tenemos la capacidad para hacer dinero y amasar una enorme fortuna. Solo es cuestión de tener la voluntad de lograrlo y ponerse en acción. Pensar en escasez hace que vivas aún más en escasez. Debes adoptar la abundancia como un imán en tu vida, a diario y de forma repetitiva, porque la abundancia y los pensamientos de abundancia atraen más abundancia a tu vida. Hábito 3. Adquiere conocimiento. A los judíos se les empieza a educar desde pequeños, y algunos de los primeros libros que estudian son la Torá y el Talmud, obras que recogen principios, tradiciones y leyes judías. De esta forma, los judíos enseñan y transmiten los conocimientos de generación en generación, buscando preservar sus creencias y principios, así como las habilidades para generar y conservar riqueza. Para ellos, el conocimiento es un activo que nadie les puede arrebatar, por lo cual se preparan para generar, mantener
y hacer crecer su riqueza. A temprana edad se les enseña a los niños judíos a distribuir su dinero en 3 aspectos muy puntuales. 1. Invertir parte del dinero en la tierra, por ser una inversión segura. 2. Invertir parte del dinero en negocios, porque a pesar del riesgo existente, da la posibilidad de generar grandes riquezas. 3. Tener dinero en efectivo, que permitirá cubrir posibles emergencias y aprovechar oportunidades inesperadas de negocios. Los judíos saben que podrían perder sus fortunas, pero el conocimiento que tienen en sus cabezas nadie se los puede arrebatar y, por ende, les permitirá volver a surgir nuevamente. Mientras más conocimiento tengas, mejores decisiones tomarás para tu vida. Hábito 4. Emprende. A los judíos se les enseña que se deben capacitar para ser emprendedores y no empleados. Las lecciones aprendidas desde temprana edad les otorgan las herramientas necesarias para que se conviertan en hombres prósperos, capaces de generar riqueza y proteger a su familia. Aunque otras religiones condenan la riqueza, el judaísmo lo promueve. Por ello emprenden cuanto antes un negocio que les genere riquezas. En su filosofía no se trata de acumular dinero por acumular. Generan riqueza para mejorar su calidad de vida. Para cualquier persona, lo más deseable es ser rico. Para los judíos también lo es, siempre y cuando esto ayude al prójimo y se haya obtenido de forma legal y transparente. Hábito 5. Crea redes. Los judíos poseen a nivel mundial una sólida red de contactos. Esto es así debido a la dispersión de judíos e israelíes por todo el mundo, situación que les ha traído una gran cantidad de oportunidades en negocios e inversiones. Se respaldan unos a otros como una comunidad fuerte y unida. Rodéate de personas que puedan brindarte la oportunidad de hacer crecer tu dinero. La religión judía le exige a su comunidad unión y cooperación, pues están convencidos de que para lograr buenos negocios y obtener riqueza, es necesario tener buenos contactos. Los judíos acostumbran a crear sociedades inversoras entre ellos, apoyándose mutuamente en sus negocios e inversiones. Se hacen préstamos de dinero para no tener que recurrir a los bancos y mantienen sus negocios como sociedades familiares. De esta forma, generan mayor riqueza y a un ritmo más acelerado que la mayoría de las personas. Los judíos están convencidos de que, al crear un producto o servicio que la gente quiere o necesita, se está haciendo del mundo un lugar mejor. Este principio es muy importante, porque lo que hacen para ganarse la vida es un acto de servicio al mundo. Quien ama la instrucción ama el conocimiento, pero quien odia la corrección es un tonto. El judaísmo enseña que se debe ser humilde. El orgullo se entromete en el camino hacia el éxito. Todos cometemos errores. Nunca creas que tienes la razón. Acepta y alienta la crítica. Al crear un entorno que incentiva las sugerencias y las críticas, puedes mejorar mucho tu negocio y lograrás que tus empleados y clientes se sientan parte importante de este. Anímate a poner en práctica los hábitos judíos y mejora tu economía. Comenta, danos tu opinión, idea o aporta a la comunidad en los comentarios debajo de este video.